Muy buena. Vamos a ver qué hacemos hoy. ¿Estamos todos ya? Sí. Claro. Bueno, no es solo la charla, sino como si dijéramos el montaje del molino hasta que empezáramos a moler. Así que vamos a ir haciendo las funciones que hace el molinero, nada más llegar al molino, ¿vale? Y bueno, en este momento empieza la visita. Cualquier duda o cualquier cosa que quieran preguntar, pues se puede hacer sobre la marcha. Hoy no hace viento, ¿qué hacemos? Hoy no hace viento ninguno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues intentar dar el 100% de nosotros como siempre, explicar el trabajo del molinero, el funcionamiento del molino, empujando. Si alguien se anima puede empujar. Algún motorcillo tendrá. Empujan 4, uno para cada aspa, para que no se canse mucho. No, motorcillo, lo suyo sería a lo mejor en un futuro pues hacer un molino con maquinaria nueva que tuviera a lo mejor algún sistema oculto de movimiento para poder tener 365 días un molino moviendo. Pero por lo pronto tenemos este ingenio, lo dejamos tal cual y ya. Bueno, pues vamos a... Sí, pues ya vamos a ¿Te ayudamos? Pues hay una blusa más de molinero o molinera. Venga, Jesús. Venga, yo sin blusa. ¿Eh? No, pero sin blusa. No. Ahí tienes blusa. Claro. ¿Eso qué es? ¿Foto o que llevas en la muñeca algo? Esto son gafas. Pensaba que llevabas una muñequera o algo por alguna... Ah, fuera. O sea, si ahora la foto me tienen que hacer. Estamos un pequeño. Quizá el último mejor no. Esta está ya única. Esta, claro. Ya que te inmortalices, que aquí está la faja de sol que... Ah, es verdad. Claro. Y cada vez la foto... Es el molinero del siglo XXI. Hombre, claro. Bueno, pero sin gafas de eso, mira. Paco tenía una buena... Esta se la mandamos a Cristina. Habrá que mandársela. Sí. Voy a sacar primero Madre el mía. trípode. Mira, cuidado con los palos que se te caen. Se ha puesto ya algunas fotos que envidia. Sí. Ha mandado ya algunas de allí. Ah, A ver, voy a sacar... Apoya eso por ahí. Voy a sacar primero esto. ya los dos dentro. Sí. Vamos a ver, si está uno de Bilbao, le dices que no hay... ¿Le ha pedido eso?
está un poco... Vamos un poco nosotros primero. Si a esto, como lo vamos a hacer varias veces, la gente puede participar ahora en el movimiento de la cubierta. Ahora mismo estamos moviendo las 6-7 toneladas que pesa todo el conjunto, que veremos luego arriba en el moledero. Y desde aquí la cubierta, claro. Ahora lo que hacemos es que hasta que el palo de gobierno llegue al borriquillo, vamos cambiando las cosas. O sea que hay que aprovechar, claro, podéis cambiarlo de... ¿Por qué? Porque la cadena más o menos es la distancia del borriquillo de hito ahí. No, si lo vamos a cambiar a izquierdo. Si lo vamos a girar 180 grados, el poco viento que viene del este. ¿Eh? De Ábrego a Solano. Eso es mala idea. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor 15 minutillos. Porque una vez que ya le vas cogiendo la marcha. Vale. Ya sacamos la palanca. Mira, hay dos, sí, no sé cómo. Hay dos, no, una de dos. Podríamos levantar, pero pesa un cojón. Entonces me lo llevo a rastro, ¿vale? No pasa nada. Ahí. Venga, meter la palanca. Tirarle ahí los dos. Claro. Justita, pero... ¿Dónde descansamos? Dale la vuelta. ¿Y la sacas ahí? No, la tracción es esta. ¿Le damos otra, Juan? Sí. Sí, una Hasta que no deje de hacer fuerza no se puede. Al siguiente, si vamos a girar 180 grados. Hoy, por ejemplo, porque no tenemos viento. Y da la impresión de que estamos haciendo esto simplemente por atractivo, por enseñar lo que era la función del borriquillo, pero no es así. O sea, el poquito viento que viene, nos viene del este. Entonces, lo primero que hacía el molinero, lo veremos arriba, era subir al moledero, abrir todos los ventanillos. Como veremos, no están puestos simétricamente, sino que cada uno de ellos está orientado a un viento predominante de la zona, ver por dónde entraba el viento y bajar otra vez abajo y hacer esta función, orientar al viento. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos tenemos que subir a las aspas para colocar la tela, si el viento lo tengo detrás de mí, o sea, el aspa está orientada, me está sujetando contra el aspa. Si fuera al revés, la tela, por ejemplo, podría hacer el movimiento y tirarme para atrás. Entonces, estamos haciendo en el recorrido que se haría, en el orden que se haría en la realidad. Y aquí me quedé, por ejemplo,
en lo de la importancia de recuperar el material antiguo, ayer en las fotografías de Francisco Escribano, en las diapositivas, cuando iba nombrando los molinos, nombró el molino Horno de Polla, que es en la era del Sutanillo, como decimos nosotros, que es a continuación de los molinos que tenemos allí, de las ruinas. Pues en el ensanche del camino quedaba tan cerca el molino que uno de los hitos lo arrancó la máquina al hacer el camino, que es este. Entonces estuvo guardado durante un tiempo hasta que llegó el momento de que ocupara el lugar donde tenía que estar, en otro molino. ¿Quiere alguien empujar? Ahí va a decir. ¿Tú tienes la fruta? Claro, ¿echas alguna foto? ¿Y el pañuelo también? Claro, estaba grabando y ya quedó grabado. Déjame la blusa. Me va a desataviar, desde luego, al molinero. Yo vengo de blanco. María Dolores. Pero así no. Que no vas a cegar. Bueno, el pañuelo, por ejemplo, aquí en La Mancha, aunque todos lo sabemos, el pañuelo era una herramienta de trabajo. Podía ir al cuello si no los estaba utilizando para nada, que parece de adorno, pero realmente era pues para cubrir el viento, la boca, por ejemplo, si estábamos trabajando para la tela. Era y es. En la cabeza, por ejemplo, le estaba cascando, o sea que también con eso, claro, o sea que el pañuelo acompañaba. Vamos, colega. Venga, vamos. La primera se hace, luego ya se hace bien. Si va solo. No, ahora ya más. Ya no lo vamos a hacer la infección asiática. Pero seguro quiere nada. Para que se cambie. Hay que hacer un entero. No tiene gracia. Sí. Venga, Manolo, déjame la música aquí. Venga, vamos a terminar. Puedes hacer la faena media. Vamos a dar la vuelta. Hay que hacer otro. Me está entrando complejo de burro de Noria. Tienes que tirar, aguantarlo para que la tensión y pueda quitarlo para que no retroceda y no esté Y así no. que no vuelva y te dé. Otro más, otro más. Uno más fino, que es esto más fino. ¿Es posible que en algún momento se utilizara la fuerza animal de un borrico, una mula, para No. tirarle para que fuera más rápido? No simplemente por la razón de que la mula o el borrico tropezaría con la cadena. No, digo tirando. Tirando con 7 toneladas.
Si está bien engrasado, ¿Cuántas mulas? si está bien engrasado, ¿Una mula 7 toneladas? de las personas directamente, si está bien engrasado, a lo mejor empujando sobre el palo no hace falta. Varía la vida. Cuando bien engrasado, ¿qué grasa utiliza? Sintética, antiguamente el sebo animal, que Lo digo porque eso no se puede recuperar la merienda si se claro, hay una lógica, por ejemplo. Hay una lógica. Si lo pudiera mover una bestia o lo pudieran mover las personas, tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque el aire lo podría mover. ¿Qué fuerza tiene aquí la joven? La Dulcinea. Vamos a la fuerza. Esta le da más rápido, está. Ya está, ¿no? Vale, gracias. Otra cosa, los vientos estos que llevan las aspas de papas es una aportación nueva, ¿no? ¿Cómo la? Los vientos, los cables que llevan, Sí. es una aportación Sí. nueva. Para que no te den solas ahí. ¿Y esos amarillos son altavoces para orientar los Sí. pájaros? Vale. Es que como hacemos recreaciones del Quijote Ah, vale, sí. y Sí, ya está incorporado, y tal, ya se ha incorporado, claro, Marina. pues teníamos el equipo de música y van con el altavoz. Claro. Ahí va, venga. Sí, no pasa nada. La colocamos. No, no podemos seguir. No, hay que desarmar el. Saca el palo. Sacándolo para arriba. No, pero hay que recoger. Mira, las cadenas las quitamos. Espera, dándolo. Estamos en Facebook, luego sí, en el YouTube, como vemos, en el YouTube de los marinos de viento. ¿Cuál es el nombre? Manuel. Venga, lo vamos a levantar. Dejamos cada cadena. Ahí está, y lo volvemos a poner. Mira la fuerza que tengo. Ahí. Ponemos las cadenas. Ya enredamos la cadena con la mano. Una de estas Claro. Las tensas un poco, todo lo que pueda. Déjame la camisa, anda. Ya si no la veo. No llevaba la camisa, es muy importante. Mira lo que ha pasado. ¿Cuántos metros avanza cada vez que des una vuelta? No lo tienes calculado. Una vuelta de borriquilla, ¿cuánto avanza? Pues así, a lo mejor. Va súper despacio, claro. ¡Hala! Una vuelta. Sí, sí. Hay que soltar, hay que soltar. Vamos con cuidado. Siempre que vaya a subir uno, el otro se espera para no soltar, porque la cadena se vuelve. Uno, ahí, ya el segundo.
La mujer en el mundo molinero. La caldera, la cadena, un poco alta. Voy a tener que bajar para abajo. No está regulado, tiene que pasar por arriba. Aquí ya lo tenemos cultivado. Aquí entonces sacáis un poco eso para afuera. Movéis de Ahora vais para allá. No, por el otro lado. Y metemos esa parte de nuevo por acá. Si quieren subir arriba, el último tramo que nos queda, ven desde arriba cómo va girando toda la cubierta. Y luego vuelven a bajar y montamos las telas. Pero lo ven de girar que impresiona. Cogemos unas 25 o 30 personas, lo que hacemos a lo mejor los más altos, nos pegamos a la pared. Encima todo es súper rápido, ¿sí? Hombre, ni nos van a contar. No, me bajo. Me estoy arrepintiendo de subir. Sí. Uy, perdón. Me pongo así. cuidado que va a tirar. Estamos a tope, porque esto es peligroso. Mira que esto se mueve, ¿eh? Cuidado si te... Me gustaría tapar la cabeza, ¿no? Pegarse a la pared, pegarse todo a la pared. Estamos asados. Están por aquí, ¿no? No, es que no sé. Me pongo yo dentro de una que se ve algo con eso. Todo suave, hay más muerto por ahí. Aquí abajo se ve mejor. ¿Puedes? Aquí no se ahorca ningún molinero, porque yo sí conozco gente que se ha ahorcado. Ah, sí, yo también conozco un caso, sí. En un molino de río. Por la ruina del negocio. Sí, ¿verdad? Bueno, la verdad es que se ven por ahí fotos de molineros bastante mayores. Lo que estaban era enjutos, ¿sabes? Pero es una vía de escalada, por lo menos. Voy a intentarlo abajo a ver si llega. Sí. Sí. Espera, yo la suelto. Ahí. Vale. ¿La tienen? Sí. Vale. Ay, perdón, no, no.
Ah, sí. Mira, iba un día por Guecho, en el País Vasco. Iba pasando y digo, ¡cuidado! Y digo, no puede ser, vaya señora. Digo, 9 kilómetros hace poco y mitad de la molienda y te vivo. Digo, joder, claro. ¿Quién falló ahí? ¿Quién falló aquí? Sí, ¿sabes lo que me llamas? Mira, aquel lado. No, ahora contaremos. Porque si no... Mira. Para que te enseñes que abajo, de contra... Vale. ¿No tienes todavía? Vale. Venga, tiramos los dos a la vez, tírale. Ahí. Claro, sí que haces tirar, pero llega un momento en que ya no puedes tirar más. Ahora ayúdame. Ahora se empuja o viene de aquí o viene de palo. ¿Qué? Juan. Vale, ahora. Son pequeños defectos o errores de construcción que pueden ocasionar lo que no tiene o que O sea que cada vez que se mueve, se viste, digamos, un aspa, hay que echarle freno arriba. Hay que echarle freno arriba, hoy porque no tenemos viento, si no nos estaría dando vueltas. Y si me subo arriba y intento dar vueltas... Tenemos un problema. Buenas. ¿Querían visitarlo? ¿Se puede? Sí, pero tienen que venir aquí a la oficina del turismo, que es este molino a la izquierda, el del tejado de fin, Sí. y desde allí les acompañan o a este o al otro con maquinaria histórica. ¡Vamos, molinera! Vamos a ver. ¿Hay acto de mujeres molineras? No, en el de viento no. Pues... no mucho, a lo mejor 10 o 20 kilos, no sé, una cosa así. No.
Es más aparatosa de lo que luego pesa. Al cielo con ella, como dicen los... Un momento que estás corta, le hago la de arriba. Sí. ¿Estás echando foto o vídeo? No, tranquilo, si yo paso por encima. Trabajaba con él y vendió el molino y le dio el dinero a la familia del muchacho. La mujer estaba viendo la molina allí llorando de la emoción. Esta chiquitita. Sí, entonces aquella. No, quitando este, por ejemplo, que lo que hace es que cuando hacemos esto pensamos un poquito más la cuerda, los demás no hay por qué, no tienen mayor esta que tensen un poquito la lona, tampoco por el viento. No hace falta, eso es. Y vamos a por la última. Un equipo de música para cuando hacemos alguna cosa teatral. ¡Va! ¡Va! La cruz de la rueda Catalina coincide con la cruz de las alfas. Entonces ya sé cuándo tengo una vertical. Con fondos nacionales, pero ahora hay fondos para de empleo. Pues taller de empleo. Sí. Sí, pero es que los talleres de empleo no lo veo del todo claro. ¿Por qué?
porque una misma persona se apunta al de jardinería, al de empedrado, al de pintura. Entonces, no está buscando un aprendizaje, está buscando... De hecho, la plata ya 3 años. Eso es. Es otro, sería otro. Oye, proponerle un grado de Molinero. Ahí bien. Si lo homologa la universidad, ya está. No pasará así tampoco, porque cojas dos, ¿eh? De todas formas, sí, perfecto. Unas ahora. cobra mucho un aprendiz de molinera. ¡Qué cariño! Es evidente. Mira, tío, sácale más ojo al asa. Ahí está. Que lo está haciendo genial. Y ahora cuando tenga que subir el grano, más todavía. Ahí ya. Felicidades, Voy a echar un vistacillo. Sí. Yo me quedo abajo porque se nos pone a la gente de manera. Ya, pero. No, no hace falta. ¿Quieres subir arriba a la explicación? Vale. Vamos para arriba. Del molino, del molino. Venga, sigo para arriba y subo con el costal de grano. No, sí está perdido. No quiero pedir nada más. Sí, se pueden visitar. Desde la oficina de turismo, que es el molino de la izquierda, les acompaña a la visita guiada. Qué bonito es. Cojo por ahí. Lo que vamos a hacer, aunque estamos poquita gente, para que no vean ni las escaleras, si queréis, os ponéis uno por delante del otro un poquito, así contrapiados, y así nos cerramos un poquito y sube Zacarías. No, tranquilo, que no se mueva que no se mueva nadie. Que no se mueva nadie. Pues sí, aquí tenemos hueco. Por ejemplo, Yolanda, que eres un poquito más alta, te pones detrás. Los dos jóvenes. Pasa por aquí. ¿Vais a estar ahí incómodos? ¿Qué tal? Que no. ¿Bien? Tú sube más. ¿Dicen que no? La toma está llena. Claro. Estamos bien, no pasa nada. Bien. ¿Lo vas a grabar tú, Juanjo? ¿Lo vas a grabar? Bueno, la verdad es que Zacarías habrá visto cientos de moliendas. Aquí donde lo vemos. Bueno, pues como pueden ver, hoy el viento no nos acompaña. La verdad es que la única, no se excusa, pero la única cosa que podemos decir es que claro, estamos en una pieza de museo. Estamos viendo una maquinaria del siglo XVI, parte de ella, el núcleo de la maquinaria. Entonces, claro, su palabra lo dice, es un molino de viento. Es un bien de interés cultural, está protegido. Cualquier rehabilitación, cualquier intervención que hacemos en él, tenemos que ser fieles a cómo era. Entonces, alterar cualquier cosa para verlo de funcionar sin viento, pues sería una aberración enorme. Entonces, solo dependemos del viento. Hoy no tenemos viento y no lo podemos ver. Es una lástima. Lo explicaremos lo mejor posible y cualquier duda que tengamos, pues intentaremos resolverla.
Lo primero que hacía el molinero cuando llegaba aquí al molino era subir al moledero y abrir todos los ventanillos. Como estamos bastante gente, no lo podemos ver muy bien, pero no guardan la misma distancia unos de otros. Eso es porque cada ventanillo está orientado a un viento predominante de la zona. Aquí en esta zona tenemos 12 vientos y los molinos tienen 12 ventanillos. Pero es muy probable que vayan a otras zonas de la Mancha en las que el número de ventanillos no concuerde. Y es porque habrá otros vientos locales diferentes, algo así. Bueno, pues con ellos abiertos, el molinero volvía a bajar a la calle y hacía lo que hemos visto. Tenía que orientar toda la cubierta hacia la dirección del viento. Para poder mover toda la cubierta, como veían, utilizaban el borriquillo. El borriquillo no es un animal, sino el utensilio que hemos utilizado, el usillo de madera redondo con esa cadena que va desde él hasta el palo de gobierno. Como hemos visto, sujetando ese borriquillo en los sitios de amarre, que son esas pequeñas piedras blancas que vemos alrededor de todos los molinos, dos personas dándole vueltas a la palanca pueden mover las 6-7 toneladas, que es el conjunto que tenemos sobre nosotros. Ayudados también del palo de gobierno, que es ese palo que vemos, que llega prácticamente desde el suelo, pasa por detrás de la cubierta y llega hasta la clave, hasta la punta más alta del tejado, arriba del todo, que se llama fraile. Lo más impresionante de este movimiento no es que dos personas muevan 7.000 kilos, sino que todo lo que vemos por encima de nosotros está por su propio peso encima del muro. No hay nada que lo sujete. Como podemos ver, donde acaba el muro es una pista de madera, que se llama anillo de pista, bien engrasada, donde encaja la cubierta y por la cual se va deslizando lentamente. Ayer, como veíamos los detalles de las puntas del telar, como tenía ese ángulo en las puntas para que vaya absorbiendo la grasa y la vaya pasando por debajo, y como es una grapa metálica la que va sobre el anillo de pista. Una vez que el molinero tenía orientado el molino, tenía que colocar los lienzos, que son las telas que vemos sobre las aspas. Antiguamente el molinero no tenía horario laboral, tan pronto molía por la noche que por el día, según la época. Eso es, según la época del año en la que estuviéramos, los vientos cambian de horario. Entonces, para evitar tener que estar todos los días haciendo lo que hemos hecho hoy, subiéndonos por las aspas, colocar las telas, bajar abajo, lo que hacía el molinero es que cuando terminaba de trabajar, retorcía la tela en forma de manga. Y así, cuando volviera, fuera la hora que fuera, simplemente tenía que desenrollarla, batirla y atarla fuertemente. Volvía a subir al moledero y depositaba en la tolva, que es el cajón que tenemos aquí, el grano que fuéramos a moler. De la tolva iba cayendo por un agujero central a la guitarra, que es la pieza horizontal que tenemos justamente debajo. Aquí en el molino, en el interior, la pieza más emblemática o mayor, como podemos ver, es la rueda catalina. Es traspasada por el eje principal, que llega desde la parte trasera de la cubierta hasta la delantera, donde sale fuera y tiene el conjunto de aspas. Eso quiere decir que en el momento en que giran las aspas, gira la rueda catalina al mismo tiempo y nos va transmitiendo la fuerza a la linterna. Lo que hace es que cambia la dirección de la fuerza, la tenemos horizontal y a través de la linterna la ponemos en vertical. Y la linterna nos va traspasando la fuerza a la piedra volandera. Piedras de moler tenemos dos. Tenemos la piedra volandera, porque da vueltas, y justamente debajo la piedra solera, que como su nombre indica es como el suelo, esa no se mueve. Ambas piedras tienen un rayado, que la presión entre ellas y ese rayado nos va triturando el grano. Y la misma fuerza centrífuga poco a poco lo va trayendo hacia afuera mientras lo sigue moliendo, hasta que sale por todo el perímetro de las piedras convertido en harina. Para eso tenemos el guardapolvos, para evitar que la harina se derramara por la habitación. Iría circulando por su interior hasta encontrar la única salida que tiene, la canaleta. El conducto de madera por el cual la harina va cayendo hasta la cuadra, la habitación principal por la que entramos al molino. Cuando vayamos bajando nos vamos fijando a la derecha y veremos cómo ese canal de madera, la canaleta, va traspasando todo el edificio hasta abajo del todo. Había ciertos molinos que tenían el desembarco de la harina en la camareta, en la habitación del medio. O sea que hay luego diferencias en algunos molinos. Aquí en el molino hay muchas unidades. Madera con madera. Está lubricado con grasa, porque si no, la madera y madera funcionaría peor. Y ayuda a
Si fuera madera con madera, no correría. Pero podríamos hacer algo que... Sí, lo pedía antes. Impresionante. Eso es un ruido de la... Una gacheta. Sí, pero luego está tarde y madre mía. ¿Qué tal? ¿Se ha visto un poquito de moverse? Ahora vamos a colocar las telas. Por este lado que pasa mucho de talón. Este es muy generoso. Vamos bajando el volumen y vamos Toma, que no quiero quedar con él, pero... Muchas gracias. Ahora la siguiente, pues a lo mejor llegas y la sacas. Y las hormigas ¿vale? que están aquí. Después. ¿Qué variedad de trigo es? Hoy. ¿Cambiado? Es de ganado, no sé cuál será. Ya se mueve el aire. Con este aire sí se mueve, ¿no? Con este aire sí movemos el molino, ¿no? Necesitaríamos 20 kilómetros por hora. Ahora tendremos 6 rachas de 6. Por ejemplo, antiguamente no. ¿Por qué? Porque hace 500 años no había anemómetro. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo comienzo a trabajar en los molinos, llevo el anemómetro y veo que a 20 kilómetros por hora arranca el molino. Y hasta cuándo puedo moler, que son los 65, y datos que aprendes con el anemómetro. Cuando ya llevas tiempo ya no me hace falta. Ya calculo por la experiencia el viento, los kilómetros que hace más o menos. Entonces, antiguamente no sabrían cuál era el momento de los 20 kilómetros por hora, pero sabían cuando salían de su casa si ese día se podía moler o no. O si le hacían falta una o dos telas. Anda, y están con los ventanillos allí cerrados arriba. Os imaginad que ya tenía detectado el aire. Qué bueno. Es que me dices eso. Pídele una rapidez. Publicado. Mira, si no te importa, pues está publicada. ¿Habéis pillado el cable este entre medias? Todo lo que hagas, paraos a lo tuyo, todo lo que hagas, paraguas de actividad no estoy. Han pillado encima de... No, está tal cual, está casi. Si es corto, por ejemplo, vale, iba a decir al de arriba, a lo mejor no te llega. Bueno, sí, pero ahí sí creo que no se va a mover. Porque acabamos de meter el último vuelvo. Cortito. ¿Has visto una tele? Sí, se ha ido por delante.
miras, Vale. lo tenemos. Así. Tira para arriba. Para arriba, como ya quieren ir. Ya, eso. Una tira. Venga, que el viento va en aumento. Bien engrasado y aliviado. A lo mejor lo vamos a dar unas vueltas si seguimos así, ¿eh? Va mejorando. Vale, muy bien. Ponte las agujas dentro, ¿vale? Ya, sácate la práctica. He probado una vez antes de salir, pero a ver, ya estoy cansada. Ahora cuando alivie la piedra, ¿no? Cuando alivie la piedra ya le tira. Alivia la piedra, el freno y me avisa. ¿Aprendes? Sí. Espérate. Para siempre varios mejor. Para. Hay que se empuja hasta la mitad. Muy fuerte. Se empuja un poco. Porque si no, sale volando. La mano. Es como fácil porque es quitar con la gravedad. Pero lo que pasa. Ahí. Ahí. Estiramente empujar y me queda. Esto pesa mucho, creo. Esto me jodió tú. Y ya estoy un poco cansada de eso. Es que pesa, claro. Oye, que llevo 2-3 noches sin dormir. Tenemos un pequeño contrapeso de unos 8-10 kilos. Eso compensa los 800 toneladas de la piedra y nosotros podemos ir bajando y regulando. Fíjense en la piedra volandera cómo puedo subirla muy poquito a poquito. Y ese pequeño contrapeso de 8 kilos es capaz de aguantar los 800 o toneladas de la piedra. Así podemos ir regulando y según la distancia que haya entre las dos piedras, si están más separadas, conseguiremos una línea más gruesa para el consumo animal y si están más juntas, una línea más fina para nuestro propio consumo. Y por último, el mecanismo del molino. Y la calidad del producto, porque si echas grano o echas almortas. Según el cereal o la legumbre que utilicemos, porque aquí, por ejemplo, en La Mancha, podíamos moler en el molino todos los cereales que hubiera en la época y la legumbre de la almorta. Aquí tenemos almorta, para el que no la conozca, la puede ver. Entonces, como dice Zacarías, pues según el cereal o la legumbre que fuéramos a moler, pues también variaba la distancia entre piedras. Y aquí, como decíamos, es la última parte del mecanismo, es el freno. Tenemos un sistema de 2 palancas esta vez, una colgada del techo, que es esta que vemos, que es la que puede accionar el molinero con una cadena o una cuerda, y una segunda unida a ella que utilizamos de contrapeso. El freno es el cinturón que abraza toda la rueda catalina. Ese freno está como suele estar, una de las puntas está anclada a un punto fijo, que es la estructura del telar, y la otra justamente al contrapeso. Entonces, cuando levantamos el contrapeso, liberamos la rueda catalina del cinturón de la braza. Si tuviéramos viento, empezaríamos a moler, pero como no tenemos viento, no muele. Vamos a dejar el freno quitado por si, por cualquier cosa, hice una pequeña ráfaga, y si no, pues a lo mejor incluso si nos animamos le damos un empujón. Ya veremos. Bueno, cosas o curiosidades del molino, por ejemplo, o conocimientos que tenía que tener el molinero. Por ejemplo, para la actuación en el freno tenía que ser un trabajo de bastante o muchísima sensibilidad. ¿Por qué? Porque aunque veamos que esto es muy aparatoso y que tal, frenar o un frenado en brusco podríamos ocasionar una rotura.
Cuando esto empieza a funcionar hay veces que el viento sube o baja, entonces hay veces que se acelera o se para, o llega a disminuir su velocidad. Entonces en esos momentos que se acelera, para frenar, porque tengamos que frenar para manipular las telas, por ejemplo, tenemos que ir frenando muy lentamente. Y es una frenada que tardamos, puede llegar incluso a algún minuto. ¿Por qué? Porque si frenáramos muy bruscos, si dejáramos de caer el contrapeso, el freno estrangularía la rueda y se frenaría en seco, daría un bote por la inercia contra el techo y a su sitio. Pero las aspas son 1500 kilos dando vueltas que multiplica su peso. En ese momento en que quisiéramos frenar, la fuerza centrífuga querría seguir. Una de dos: o torsionaríamos el eje, como decía el caballero, o se cerrarían las aspas igual que un abanico. Entonces a la hora de frenar hay que frenar muy lentamente. Tampoco podemos regular la velocidad del molino con el freno. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el freno es de madera y la rueda catalina es de madera. Entonces, en el momento en que abusamos de él, enseguida es perceptible el olor a quemado. Y si seguimos, podemos provocar un incendio y quemar la maquinaria. Entonces, para controlar la fuerza del viento, lo que hacemos es poner más o menos telas. Por ejemplo, empezamos a moler con 20 km por hora y empezamos con las 4 telas, porque necesitamos recoger toda la fuerza del viento. Pero si el viento va en aumento, nosotros podemos valorar esa capacidad y empezar a recoger telas y tener las 4 a la mitad, tan solo 2 a la mitad o 2 a un tercio. Y podemos moler hasta los 65 km por hora. A partir de los 65 km por hora solamente tengo 2 pequeños tercios de tela, que es muy poco, que si aumenta el viento y los recojo, el viento se escapa de la madera. Y si sigo moliendo con ellos y el viento aumenta, llegará un momento en que no pueda frenar. Entonces, como decíamos, el freno simplemente es para cuando vamos a comenzar la labor, lo retiramos, como está ahora. Cuando vamos a terminar la labor, se queda el freno puesto por completo. O cuando vamos a manipular las telas, en ese momento frenamos, manipulamos y volvemos a tirar de él. Una curiosidad, por ejemplo, es que la rueda catalina, la cruz que tiene, coincide con la cruz de las aspas de fuera. Entonces el molinero sabe desde dentro cuando tiene una aspa vertical, cuando puede frenar para manipular. Y luego, por ejemplo, otra curiosidad es que las aspas, cuando las construimos, las pesamos. Pesamos la vela central y pesamos más o menos el bloque de teleras y listones para que vayan acordes. ¿Por qué? Porque enseguida que hay una que pesa algo más que las demás, sí que se nota el cabeceo al girar. Y hoy, por ejemplo, porque no hemos tenido la suerte de verlo de funcionar, pero verlo de funcionar entre el sonido de las piedras cuando están trabajando. Cuando ejercen esa fricción, la madera está ejerciendo muchísima resistencia y gruñe y se estremece. El suelo y la pared del edificio están temblando, pero temblando muy notoriamente, o sea, no hace falta prestar atención, estamos notando la vibración como sube por nosotros. O si nos pegamos a la pared, ¿cómo lo notamos? Entonces, es muy claro y muy notorio cuando quiero saber si las tengo equilibradas las aspas o no, me pego a la pared, y si hay una que pesa más, vamos a notar el latigazo en la pared. Fíjense hasta qué momento, hasta qué punto todo el edificio está en movimiento. Por eso el motivo de que esté el anillo de pista, el anillo terrero a la altura de nuestros pies y esos 45 pies derechos de madera y el último muro de adobe. ¿Lleva pies derechos este? Este lleva pie derecho. Bueno, vamos a poner, este no lleva pie derechos. Este en los años 60, como vimos en una de las fotos de Miguel Ángel Hervás, me parece, o de Francisco Escribano, se demolió prácticamente a la altura del lindel de la puerta y se levantó de ladrillo. Que en la intervención del 2007 lo que hicimos es volver a desarmar la cubierta, bajarle 60 centímetros al muro y hundirlo hasta la altura, aparte de hundirlo hasta la altura de los ventanillos, le bajamos 60 centímetros de más y lo que hicimos fue colocar los ventanillos donde deben de estar y darle la altura original al molino. Pero antiguamente era todavía 60 centímetros más alto, parecía, vamos, un tubo. Y bueno, sobre temas de aparición del molino y tal, como ya lo vimos ayer, pues la primera constancia que hay es catastro del Marqués de la... O sea, relaciones topográficas de Felipe II, después el catastro del Marqués de la Ensenada y tal, eso ya lo vimos más o menos ayer. Entonces ahora, si quieren, cualquier duda que tengamos... Ah, estas cadenas, muy bien. Una vez, claro, efectivamente, cuando yo llego, por ejemplo, a trabajar en un molino con maquinaria original, tengo claro que todo está por algún motivo ahí. O está
de antiguamente, porque es original del molino, o en el proceso de 500 años alguien ha tocado y ha hecho algo que es por algún motivo. Entonces, hay dos deducciones. Una, cuáles son las antiguas y cuáles son las modernas, que prestando atención se puede llegar a diferenciar, y luego por qué motivo están allí. Entonces, a la hora de construir un molino nuevo, pues tienes que tener en cuenta todo lo que has leído en esos molinos que tenemos por maquinaria original. Estas cadenas es porque el molino está diseñado para recibir el viento de frente. Entonces, las aspas están hechas con un efecto de vientos para que gire en la dirección que queramos y tirar hacia adelante, y podría trasladar toda la maquinaria hasta que topara con el telar. Si ocurre eso, podría ser que el freno se saliera de la rueda y por inercia empezara, ya que se ha desengranado de la piedra y no tiene ninguna sujeción, empezara a girar al revés. Que eso ha ocurrido. Superando un viento muy excesivo, arrancó hasta los paneles. Fue un tornado de 170 kilómetros en Consuelo, hizo un destrozo enorme, pero eso es una rara vez. Entonces, estas cadenas evitan que se desplace hacia adelante o que pueda tener cualquier movimiento inesperado a un lado o a otro. Otra curiosidad, por ejemplo, el motivo por el cual está suelto o está por su propio peso el eje con la rueda catalina y las aspas es por la siguiente razón. Hay veces que el viento, por ejemplo, cuando trabajamos con viento del norte o incluso hay veces que con algún ábrego, hay cambios de intensidad muy bruscos. Entonces, tenemos demasiada tela, cambia el viento, aumenta y se acelera el molino. La velocidad no es lo más, o sea, no es buena para el molino. El molino tiene que tener unas revoluciones por minuto, tiene que dar unas 7-8 vueltas de la rueda catalina por minuto, que se traslada a la linterna y se multiplica por 5. Entonces, la rueda catalina la vemos despacio, dar vueltas, y la linterna y la piedra van muchísimo, 5 veces más deprisa. Entonces, no queremos que se acelere la rueda catalina. Si se acelera por un golpe de viento y la velocidad aumenta, es probable que no dé tiempo a engranar bien las muelas de la rueda catalina con las muelas de la linterna. En el momento en que hay un encontronazo en esas dos muelas, como el eje está suelto, si aguanta la tensión la madera, se desplaza el movimiento hacia adelante y vuelve a caer. ¡Bum! Y lo notamos en el edificio. Pero si no aguanta la tensión de ese encontronazo, una de las dos se parte. Y cuando se parte una, la siguiente tampoco engrana. Entonces yo freno tranquilamente y puede ser que en esa vuelta se rompa 1, 5 o 10. Eso pasaba en el siglo XVI y pasa hoy en día de vez en cuando. Vamos, estamos mucho más seguros dentro del molino que fuera. Porque dentro del molino, ocurra lo que ocurra, es muy difícil que algo caiga, porque el eje traspasa de punta a punta, no puede ir para adelante o para atrás lo suficiente como para caer de un lado y tal. Entonces nos daríamos la vuelta contra la pared, nos daríamos lentamente y tal. Pero si ocurre cualquier cosa fuera en el exterior, todo lo que ocurre aquí dentro se traslada también afuera, a las aspas. Una envergadura de 8 metros por 2, una aspa rota, saliendo, no sabemos dónde va a caer. Pero bueno, eso pasa muy de vez en cuando. Bueno, ¿seguimos sin preguntas? ¿O qué? ¿Cómo calculas la velocidad del viento? Hoy, por ejemplo, sí. Por la experiencia de los años, ya no me hace falta. Llegamos aquí a algún sitio y veo la fuerza del viento que tiene y digo, pues mira, más o menos tengo 35 kilómetros por hora. Voy a poner las 4 telas a la mitad o voy a poner 2 completas. Más o menos. ¿Pero por qué? Porque ya en su día tuve el anemómetro y fui más o menos viéndolo y aprendiendo. Ahora puedo variar, parece una tontería, pero puedo variar a lo mejor 4, 6, 8 kilómetros por hora de viento, porque ya son muchos años. Y antiguamente no sabían cuál era, no sabían ponerle una cifra, 20 kilómetros por hora, 65 kilómetros por hora, pero cuando salían de su casa diría al molinero, hoy con las 4 telas, hoy con 3, hoy con 2, por la experiencia de la gente. Pero que cuando hemos venido has dicho es que hay 2 kilómetros por hora. Nada, veíamos por ejemplo algunas de las chimeneas o las hogueras y el humo era hacia arriba. Las dos, cuando ponen las dos, son las verticales o las horizontales. Eso es, por ejemplo, esta aclaración de Zacarías es que quiere decir que cuando se ponen solo 2 telas tiene que ser la pareja, no las podemos poner seguidas para evitar ese cabeceo. ¿Cuáles son las principales piezas de mayor desgaste? De mayor desgaste, pues bueno, en principio sobre todo las muelas, tanto de rueda catalina como de linterna.
¿Por qué? Pues por el desgaste de la fricción, por el empuje. Hay algunas que se parten. O sea, esa es la que más sufre. Luego, por ejemplo, hay otras que sufren, como es el freno o el mismo canto de la rueda catalina o el anillo de pista, pero es un desgaste ínfimo que, por ejemplo, sigue siendo la rueda catalina original del siglo XVI. Por lo menos, me aventuro a decir con total claridad que el aro de la rueda catalina es el original. La palillería no, la palillería está fechada en 1878 por el carpinterillo de no sé qué, por ahí el lapicero lo pone. Pero el anillo de la rueda catalina es el original, el aro. Tiene otros encastres de haber tenido otra palillería diferente. El mazo de la linterna es el original, parte del sistema del alivio es el original, la fuente es la original. Entonces, como si dijéramos, el núcleo del molino es el original del siglo XVI. Por ejemplo, en el momento en que aparece una rueda catalina en un molino de viento o parte de la rueda catalina, como mínimo el aro, que es lo más representativo, ya decimos que tenemos una maquinaria original antigua. Entonces, de los 9 molinos, no todos están en funcionamiento, pero sí los 9 tienen como mínimo la rueda catalina. Entonces tenemos, por ejemplo, uno original en Mota del Cuervo, tenemos 3 aquí en Campo de Criptana, tenemos uno en el Romeral, 2 en Consuegra, uno en Madridejos y otro en Camuñas. Esos son los 9 molinos que hasta ahora tenemos originales. No son de aquí las maquinarias que están distribuidas por el pueblo. ¿Cómo? Decíais que no son de aquí los 9 maquinarias. No. La maquinaria es nacida donde está, excepto una de las 2 maquinarias de Consuegra está en el registro de que fue comprada a un molino de Madridejos y montada en un molino de Consuegra en los años 60. Y te iba a decir, los molinos harinos que había antes en los pueblos, las piedras las levantaban para estriarlas. Eso es. Así como las estrellas, ¿cómo se hacen las Claro, hoy en día, ayer me puse algunas fotografías, cómo volvemos a utilizar maquinaria moderna y cómo otras veces utilizamos la mezcla. Por ejemplo, en las piedras, antes era con un cincel y picando los rayones hasta que le volvían a dar el afinado. Hoy en día tenemos una radial con un disco de vidia pequeña donde podemos ir limando mucho más, y luego el bailarín, que es con un compresor. Ponemos lo que sería la bujarda, que es un martillo con muchas puntitas, donde vamos dando, pues ahora el bailarín, se le pone esa punta de bujarda y podemos ir abujardando más deprisa. Para desarmar la piedra, lo que hacemos es que, como decíamos ayer, todo antiguamente en el molino se podía desarmar con un martillo o un mazo. Vamos a buscar una trechera. Aquí tenemos una trechera. Antiguamente todo el molino iba así. Por aquí no tenemos ninguna. A la vista, no. Pues si queréis, luego en algún momento podemos esta zona echarle un vistazo para verlo. Entonces, como decimos, todo era con un martillo. Aquí golpearíamos esta cuña hacia arriba y la linterna quedaría suelta de la parte de arriba. Una vez que la moviéramos, simplemente teníamos que levantarla, porque la unión que tiene con la lavija es una Y. Entonces podríamos girar, ahí, simplemente con sacar la linterna de su sitio, el eje, por ejemplo, podríamos subirla un poco y girarla. Hay molinos, por ejemplo, como decíamos, que hay 9 molinos, o había molinos en toda la Mancha. Prácticamente la maquinaria es exactamente igual en todos, pero luego tienen peculiaridades en un sitio o en otro. Por ejemplo, hay algunos que tienen una cabria. Una cabria es, como si dijéramos, un puntal giratorio con un compás. Entonces ese compás pincharía en esas 2 oquedades y al levantar el peso hace presión y podríamos girar sobre sí misma la piedra. Entonces le daríamos la vuelta y picaríamos y nivelaríamos tanto una como otra. Estas de pedernal, como si dijéramos, vamos a ver la diferencia. Antiguamente las piedras de una sola pieza podían ser de una arenisca muy dura, que había en la zona de Piedrola, podían ser de caliza, en nuestra zona, podían ser más al norte hacia Toledo y hacia la zona ya de sur de Madrid. Los molinos que pudiéramos tener serían de granito. Al norte, por ejemplo, los que se ven por la parte del norte también las tienen de granito. La arenisca o la caliza dejaba más residuo a la hora de la molienda. En un pan a lo mejor no lo notamos,
pero cuando nos hacemos unas magdalenas o un bizcocho, mojamos en la leche y sí que nos terreguea, o sea que sí que es perceptible. Entonces, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, un francés tiene la genialidad de decir, allí se tira todo el mundo picando no sé cuánto tiempo y de repente cuando vas a sacar la piedra se parte. Un mes o un X tiempo de trabajo, entonces vamos a simplificar esto. Lo primero, vamos a elegir un material mucho más duro que todos los demás, el pedernal. Y lo siguiente, vamos a coger trozos, le vamos a labrar una cara, lo vamos a unir con un sello metálico y argamasa. Y de repente construye una pieza, o sea, una piedra, unifica más o menos una medida y puede, como si dijéramos, abastecer al molino de viento, al molino de agua y a la fábrica harinera, que es cuando está toda la demanda. Entonces, esta es de la Fertec. Las originales aquí en Cristana se perdieron todas. No nos queda ninguna. Tenemos algún resto de alguna piedra. Media piedra o un tercio o algún trozo pequeñito. Pero no tenemos más. La única piedra original antigua de una sola pieza que queda ahora mismo en todos sitios está en Consuegra. Es una piedra volandera, está ya finísima, 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 y así la tenemos sellada, incluso con un parche, porque ya se le partió un trozo. Entonces en el momento en que se sustituya, como si dijéramos hemos perdido la última pieza original que teníamos en piedras. La tenemos a disposición. Se ha experimentado con diferentes diámetros de piedra. ¿Podría todo el sistema de piedras mucho más? Pues a mayor piedra, mayor fricción, mayor tal. Entonces, la evolución de este ingenio desde el siglo XVI hasta nuestros días no ha cambiado. O sea, vemos, por ejemplo, molinos del siglo XVI o molinos del siglo XIX, que ya hay unos siglos de diferencia y no ha evolucionado absolutamente nada. Entonces, tal vez anteriormente ya hicieron esa prueba-error para llegar a esta conclusión. Todos tienen la piedra más o menos del mismo diámetro. Y por ejemplo, cuando he trabajado fuera, en Zaragoza de repente montamos un molino y la piedra que tenía a pie del molino eran varios trozos y decían que era del molino, pero era así de grande. Entonces cuando empezamos a intentar moler, aquello no había manera. Entonces hubo que cortar y ir reduciendo el grosor de la piedra hasta llegar a unos 20 centímetros y entonces empezamos a moler. Pero estábamos arrastrando el doble de peso más o menos de lo que debería. Y parece que no, que solo la fricción es la de la piedra, pero tenemos la piedra. Los dientes cuando empujan también tienen fricción. El peso de casi los 2000 kilos de la rueda Catalina, los 1000 y pico del eje, pesando, aunque tenga grasa, es otro punto de fricción. Entonces todo eso va sumando y o tenemos los 20 kilómetros por hora o esto no arranca. ¿Cuánto se muere en una hora? Viendo bien. En una hora, bueno, pues dependiendo un poco del viento que haga y teniéndolo bien, normalmente, claro, normalmente lo que hacemos es que, como lo primordial no es moler, sino la transmisión de la cultura a los presentes, pues tampoco llegamos a coger y hacer, pero poniéndonos en serio puede llegar a moler un par de fanegas o un par de costales. ¿Cómo va allí? Sí. Dependiendo más o menos del viento que tengamos. Sí, los vientos de costal que no se tiene que bajar Sí, a reorientar el 80 molino, kilos, a más o montar menos, de 80, fuerza, 100. a ponerle. Los costales, que son estos, variaban. Podía ser de una fanega o de dos. La fanega varía entre 32 kilos y 40 según el cereal que sea, más o menos. Porque antiguamente casi no pesaban el cereal, sino que tenían medidas de cavidad. Tenían el celemín, como vimos en el museo, teníamos la media fanega, teníamos la fanega y luego los costales que eran de una o de dos fanegas. ¿Lo subió molinero o lo ayudante? Pues es probable que lo subiera más el ayudante que el molinero. Pero al final, estando dos, digo yo que cuando estuviera el pobrecillo reventado, pues no vaya el molinero. Que te libera al final. ¿Necesitaba vigilancia constante? Sí, sí. O sea, en el momento, fíjense lo que comentaba, que puede llegar a generar hasta 50 caballos de potencia. O sea, no se le puede perder ni un momento la atención. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos trabajando se acelera, se frena, tal, no sé qué, no sé cuántas veces. Hay que estar muy pendiente para evitar cualquier cosa. Sobre todo de todo el sistema.
Hay momentos en los que, por ejemplo, tenemos un solano o un ábrego que lo tenemos muy constante en cuanto a intensidad y en cuanto a dirección, y a lo mejor podemos regular el alivio y estar por aquí, pero la sala no la abandonamos, porque en cualquier momento vengo y muevo. Pero si abandono la sala, lo que tardo en subir o tal, ya veríamos lo que puede pasar. Ahí se decía mucho que se atrancaba la puerta, el primero estaba normalmente solo, la puerta la atrancaba o la cerraba, él se quedaba solo por dentro, y quien venía ya tenía un golpe, generalmente en el palo de gobierno por fuera, que él sabía quién podía y no podía abrir, porque él no podía abandonar esta estancia mientras esto estuviera en funcionamiento por cualquier cambio del viento, de dirección o cualquier fricción que hubiera, un diente que se rompe en un momento dado, tienes que parar para que no sigan rompiéndose los demás. Y luego, en cuanto a la propia protección del material, cada uno tenía normalmente las velas, las lonas que él ha puesto, las tenía marcadas, porque a alguno le podía faltar una lona y sí dejarla, prestártela para que tú continuaras tu trabajo, etcétera, pero no me la devuelven, porque aquí pone ML, Miguel López, por ejemplo. Le he hecho una cruz, le he hecho un asterisco, le he hecho lo que sea. Y de hecho también para que no se las quitaran, si las quitaban y luego aparecían en otro lugar, aquí, como hubiera X molinos, 20, 30, se conocía todo el mundo. Lo que luego sí ocurría cuando un molino se separaba, no había continuidad, se rompía, etcétera, lo que sí hacían era comerciar. Por ejemplo, prácticamente se comía todo el año, entonces se moría todo el año. ¿Qué ocurría con el tipo de las cosechas? Que no importaba que hubiera cosecha o no, porque el grano, mientras no se moje, no es perecedero. Entonces, para eso teníamos el Pósito Real que visitamos ayer, donde se almacenaba el grano. O, por ejemplo, aquí en La Mancha, en las cámaras, en las partes superiores de la casa, se subían los costales y se vaciaban, por ejemplo, si había un número de 15 costales, porque se utilizaban para todo, se vaciaba el grano y a lo largo del tiempo pues se iba a moler. Entonces, uno más o menos calculaba lo que iba a gastar en un mes o mes y medio en casa. Un costal de harina, 2 costales de harina. ¿Por qué? Porque esta harina es totalmente integral. Esta es harina integral cuando la molemos. Entonces, esta harina es perecedera. Esta, cuando pasa un mes o mes y medio, se pone rancia. Entonces, con lo que costaba llegar hasta tener la harina, pues había que calcular más o menos lo que fueras a consumir para no traer de más. Antiguamente, igual que, como dice Zacarías, marcaban las lonas, pues todos los costales llevan las iniciales. De los dueños. Incluso los números, porque sabe que tiene, por ejemplo, X costales. Si se rompe uno, lo vuelve a hacer. Y si no los cuenta, dice, pues mira, ya me falta uno. Total, así cuando llegaba el... Por aquí, por este lado lo hemos visto. Le dan una vuelta. Las iniciales, el número. Así, claro, cuando venía el cliente, el molinero no podía estar pendiente y acordarse de todo lo que hubiera aquí. Entonces el cliente llegaba, dejaba el costal, él a lo mejor habría un poco de selección, que es para el consumo, que es para el animal, que es para tal, que algo así, o pondría los de almorta para moler ciertos días o tal, para no mezclar las harinas, y vaciaba el costal entero en la tolva y bajaba abajo y lo colocaba en la canaleta. Así lo que iba moliendo del cliente caía a su costal, lo dejaba en su sitio, y cuando llegara, oye, pues yo soy JR, pues aquí te tengo, JR, ese es tu. Pero la mezcla de la harina no había mecanismos que el molinero tenía para poder moler indistintamente, porque podía cerrar abajo con una chapa la caída hacia el final y que cayera en la camareta el producto distinto. Claro, para no mezclarlo. La única mezcla ocurriría con la harina que nos queda debajo de la piedra, que parece que no, pero en todo el contorno de la piedra, en toda la superficie de la piedra sí queda algo de harina, un par de kilos o algo así, o lo que sea. Esa primera saldría. Claro. Entonces, cuando un cliente echa un grano y se muele, claro, dirás, pues hay grano o harina de un cliente que se ha quedado debajo. Claro, pero cuando echas la siguiente, la primera que cae no es suya y se queda, o sea que eso. El día que fuéramos a moler, pues algo habría que hacer a lo mejor, pues la primera saldría un poquito mezclada, la apartaría, la dejaría de caer y ya pues seguiría. Porque para hacer unas gachas, claro, tiene que salir las botas. La harina amarilla, el color es más amarillo. Sí. Una pregunta. En el campo de San Juan, ¿cuál es el molino más antiguo que conocéis? El campo de San Juan,
Sí, la Orden de San Juan. Consuegra, Alcázar, Claro. De Alcázar Pues, a yo no sé, Villaplaya. ayer se nombró un molino en el catastro del Marqués de la Ensenada, en Alcázar de San Juan. Y más antiguos conocéis algunos. Y- Siglo XVI, XVII. No. Habría que echar un vistazo. Sí, porque no se desconoce. En aquella época tendría más notoriedad o más importancia o más fuerza la Orden de Santiago, y fue quien obtuvo a lo mejor la licencia y explotación, construcción y explotación del movimiento. Por ejemplo, hoy en día tenemos varias cosas. Una, sanidad por unos parámetros que pues debería de haber aquí, un poquito más de higiene a lo mejor. Entonces hay que hacer ciertas pruebas de sanidad para poder utilizar la harina. Entonces, pues nosotros por ejemplo no le damos ese valor de utilizar la harina, sino de transmitir esta cultura, como decimos. Pero por ejemplo hay otras localidades como Mota del Cuervo que han apostado por esa licencia o esa tal de... No, simplemente la harina no la desperdicias, es decir, nosotros sabemos que se puede mantener X tiempo, tú lo dices, la que evidentemente está a mano, la regala, pues no la das o no la comercializas, pero Eso es, no si hay gente que te la pide, oye, la harina me podéis dar, o me podéis... Sí, y luego escríbenos y dinos si has hecho un bizcocho, si has salido rico, claro. Pues esas cosas que también, si la has usado para un postre, para algo, pues dinos si es una harina que te ha gustado, que te ha... Porque es eso, es integral, va con su cascarilla, tal. Me decía Marciano, que es una buena pregunta, si luego había limpia para se cernía, es decir... Por ejemplo, la peculiaridad que decíamos de unos molinos a otros, hay otros molinos para la zona de Toledo, aquí en nuestra zona no lo conocemos, y es que en la habitación del medio, en la camareta, había un bombo enorme, un cedazo, donde caía todo, y luego a la cuadra, a la habitación final, la principal, con la que entramos, había varias mangas diferentes. Por una salida de salvado, por la otra la harina y por la otra la flor de salud. Varias mangas. Aquí lo que hacemos es que con la harina, por supuesto que no la desaprovechamos. Yo tengo un cerdo y le amaso y lo tengo bien alimentado. Harina. ¿Qué ocurre hoy en día? Bueno, pues que los trigos, por ejemplo, como todos sabemos, cada vez van siendo más transgénicos, cada vez tal. Entonces, el trigo más o menos comercializable que tenemos ahora mismo en los almacenes es el trigo para el ganado o para el alimento animal. Entonces, no es un trigo muy fino. Ahora, si queremos moler para el consumo, pues buscamos un trigo candial, un chamorro, un trigo un poco en condiciones, limpiamos un poco la piedra soplándola y tal y cual y eso, y molemos. Y ese día, por ejemplo, sí se dice, oye, el que se quiera llevar, que se lleve. Pero como dice Zacarías, sin un intercambio, sin una comercialización de la harina, porque es bajo responsabilidad de cada uno. Quien te quiera buscar el lío, te lo busca. Es que no nos ha ocurrido nada. Además, como anécdota, nos ocurrió que al voltear las piedras para picarla, voltear la volandera, la corredera, tenía algún agujero, tenía como alguna oquedad. Y claro, eso hay que decirlo de alguna manera. Y lo que metas ahí debajo, al friccionar, va a ir en todo. Va a ir en la harina, y sabiendo que la dábamos y tal, pues tampoco podías hacer cualquier cosa. Estuvimos buscando una resina epoxi que no fuera tóxica para que al restituirla y al volver a rayarla no transmitiera ningún tipo de problema en la ingesta. De tal manera que lo hicimos, y las primeras moliendas, evidentemente no lavamos la harina cuando lo hicimos, pero la llevamos a dos laboratorios distintos para ver si había algún tipo de tóxico en ella que pudiera perjudicar. Hasta ese plano llegas en el sentido de la Nada, era solamente eso añadido. Y creo que aquí en la Solana vi un documental de la tele, de la 2, y las almortas las seguían moliendo en molino de agua. Aquí en Cristana también. O sea, en molino de agua en la Solana, pero era molino de piedra, no era molino de suelo horizontal, de metálico. Claro, de rodillos.
Aquí, por ejemplo, en Cristana seguimos moliendo la almorta con piedra, con una de la Ferté, pero es molino eléctrico, pero sigue siendo con piedra. Y se comercializa. La comercializa y detrás pone pienso animal. Ya la han cambiado hace muy poquito tiempo. Sí, la harina del mortas antes se vendía y se ponía no para el consumo así es que estuvo pero ya la ha conseguido la Junta de Comunidades y ya se puede sí, pero por el porque problema ahora del alpinismo, ¿no? Es decir, que si consumes abundantemente pero fue en los años 40 después de la guerra civil se comió mucho y daba el latirismo, es decir, lo de andar así, es decir, que no es opinión de todo, pero ha vivido gente con esa dificultad, esa enfermedad. La cubierta, o sea, Esa señora de la maquila. Sí. Lo de la merma o la maquila. La maquila podía ser lo que cobraba el molinero por moler. Entonces, no sé si en todos estos datos de estos días me parece que había que era un 13% o un 3% de lo que fuera a moler. La merma variaba mucho. Puede haber mermas en varios sitios. Uno, la lavija, el eje de la lavija, que lo verá usted desde ahí ahora mismo, en la última palanca del alivio, es porque traspasa la piedra solera. Entonces, hay una cosa, en el agujero de la piedra solera, es un agujero grande, de unos 20 centímetros, donde va una pieza que se llama estopera. En las estoperas va estopa con grasa y una forma de regular 3 puntos para que el eje de la lavija vaya lo más centrado posible y lo más ceñido posible. Pero aún así puede ser que tenga una pérdida de harina por ahí. De hecho tengo una arpillera porque tenemos pérdida. Entonces de vez en cuando hay que levantar y cerrar eso. ¿Qué ocurría? Pues que esa podía ser una merma que si el cliente no se da cuenta, pues podría ser un beneficio para el molinero. Y luego estaba la merma de la que hablaban también en las ponencias, y era lo que el molinero algunas veces pues se echaba al bolsillo. Que claro, aquí no teníamos al dueño de la harina para hacerlo o para no hacerlo, pero quieras que no, pues aunque se supiera claramente que cogía lo que podía, tenía que intentar que no fuera tan claro, que no fuera tan evidente. Pero también hay una merma de pérdida de humedad del cereal, sí, que tendrá como un 17% y por la fricción de la temperatura aumenta y te disminuye la humedad del cereal, te baja del 17 o del 16 al 12, claro, al molerla, por el aumento de la temperatura de la fricción. Y merma el peso. 12, y merma el peso, claro, es agua que se ha evaporado. Pues una merma más. Claro, una merma más. Igual que decían, por ejemplo, que antes de moler o no se mojaba el grano. Así, tiene un 17. Sí, intentaba lavar para quitarle un poquito, es que llegó un hombre, una persona mayor, que decía, no mucho, pero decía, había veces que había que humedecer el grano. Yo decía, y habría que humedecer el grano. Nosotros, por ejemplo, aquí es que no teníamos limpia, molería, o sea, cernería cada uno en su casa. En otros molinos que tuvieran lo del cerner, no sé si el cliente se quisiera llevar su cascarilla, su salvado o no, porque a lo mejor tenía gallinas o cerdos y ese salvado se lo echaba al cerdo. Claro, o sea, que es que cuando uno traía algo se lo quería llevar todo lo que pudiera. Y a lo que íbamos con la merma del molinero, en la rehabilitación durante estos años de los molinos, pues he encontrado dos cosas muy curiosas. No es de molineros del siglo XVI, sino del siglo XIX, pero la picaresca ya del siglo XIX es cómo robar la harina, pero que todo el mundo quería participar. Entonces, en la construcción del molino, cuando yo voy a rehabilitar un molino, de repente veo algo que no me cuadra. Y claro, si no te cuadra algo, de repente los manterlanes de la escalera, es la lista de madera que hay para que no acabe la baldosa ahí, sino que sale y no se rompa, el manterlar de madera, veo en uno de ellos, en el primero, donde está el caballero sentado, un corcho. En la carpintería, en la ebanistería,
cuando haces un mueble, las traseras suelen ser muy finitas de una tabla, y hay veces que si tiene un nudo, al ser finita la tabla, el nudo salta. Entonces coges un corcho, lo pones y es muy bien para lijar y simula el nudo, y barnizas y se queda tan bien. Pero claro, ver un corcho, aunque esté sucio y aunque tal, no sé qué, que imita un nudo, que a lo mejor para las personas es imperceptible, pero para mí, digo, no cuadra. ¿Cómo vas a pisar un corcho que se desgasta, que se rompe? Pues a romper el corcho, un agujerito redondo. Entonces, toda la cimbra de la escalera tenía un tubo, que se tuvo que hacer cuando se construía el molino. Entonces busqué en otro sitio y uno de los palos de la cimbra de la escalera, como esa que veíamos ahí en las fotografías, otro corcho donde iba. Entonces ahora, fíjense en la picaresca. El que construye el molino es un albañil que lo llama el noble y le dice a la iglesia, construyeme un molino, y ya eso está hecho. Y construye el molino y ya construye un sistema de robo, que solo lo sabe él. Ahora se tiene que esperar a ver el noble a qué molinero contrata, y a el molinero decide, yo te digo dónde está el sistema de robo aquí infalible, ¿sabes? Pero aquí tenemos que ir a mediar de alguna manera. Entonces, en Camuñas está en el molino, en una baldosa, por igual, porque aquí las baldosas estaban cogidas con yeso, que las baldosas deben de estar fijas, pero llegas y una baldosa se mueve. Ahora una baldosa se mueve. Pues un día dices, voy a sujetarla, anda la baldosa, un buen embudo de zinc, un buen embudo, toda la cimbra, igual, un tubo hasta abajo. Hasta una de las, ese moría en una de las alacenas que hay en la habitación del medio, en la camareta, y ahí va. Entonces uno está en Consuegra, en el molino Chispas, y otro está en Camuñas, en el molino La Unión. Si el folclore era 40 ladrones. Era por algo. Era por algo. Pero eso ya no es merman ni maquila, eso es saqueo ya. Sí, por ejemplo, hay piezas que eran como muy especiales o tal, donde alguien, un oficio se quería un poco lucir. Entonces llegaba el herrero y le encargaban el eje de la linterna, que fíjense qué pieza, pesa una barbaridad, es maciza, de hierro dulce, labrado a base de golpes. Entonces el herrero decía, pues vamos a lucirnos. Esta, por ejemplo, fíjense por aquí ya, una cruz que tiene, es que cambia la pantería de la Nueva Catalina hacia el eje de la linterna. Es muy probable que de tanto golpe de vez en cuando lo sacamos llega a estar desgastado. Entonces tiene demasiada holgura y es posible que en esa holgura nos coincidan una dentería con la otra. Hoy en día está muy bien porque yo lo saco y con la soldadura vuelvo a rellenar ese cacho de hierro que se ha ido desgastando y la vuelvo a dejar otra vez más ajustada. Pues aquí, por ejemplo, hasta el año 50, Tiburcio, hasta el año 56 más o menos, estuvo muriendo. Ya un poco por sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque no conocía otro oficio, ya era mayor, ¿dónde iba a ir a trabajar? Y como el molino ya estaba prácticamente, ahí lo tienes para lo que quieras, pues por sacarse para comer era suficiente. ¿En qué molino estaba? En el Infanto. En el Infanto fue el último que murió. En casi todas las localidades donde hubo molinos, más o menos estuvo molino hasta los años 50, más o menos, 50, 60, 55 más o menos, y en cada pueblo molinero, en casi todos quedó un molino. Hasta que vino la luz, ¿no? No, la luz, por ejemplo, había venido antes, que estaba la fábrica harinera, pero estando la fábrica harinera, si un molinero, por ejemplo, había sido mayor, no conocía otra cosa, no tenía otro oficio, no tenía dónde ir, y el molino prácticamente ya no tenía valor económico, pues el molinero diría, ¿me puedo quedar aquí? Pues quédate ahí. ¿Sabes? Mientras no se rompa, o sea, el día que se rompa un aspa y no puedas morir, ya te has fastidiado. Ya terminamos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Un placer para aguantar el tostón. No. Qué va, esto no te cansas de escuchar. Se nota que lo que te pongas. Claro. O sea, lo que va apoyando es esto, o sea, cuando gira son estas. Eso es. Y aquí tenemos el chaplán para que cuando ponemos aquí la grasa se va bien. ¿Llevan alguna chapita? Una pequeña grapa metálica para evitar, por ejemplo, ¿por qué? Porque toda la estructura lo que queremos es un volumen de madera consistente pero ligera. Entonces tenemos un pino al mar.
El pino albar es débil, es blando. Entonces, para que no se desgastara el pino, pues lleva esa grapa metálica, y es la grapa metálica la que va sobre la encina. Que el desgaste bien lubricado, lubricando bien el anillo de pista, el desgaste es mínimo. No, así es. Como lo decía el arquitecto, es una obra de ingeniería. Sí, sí. Y lo único que evita que no se caiga la caperuza uno a otro son estos 4 centímetros que tenemos aquí. Que cuando tiramos del palo, fíjense que también oprime un poquito aquí. Tenemos aquí este pequeñito desgaste. Y aquí, que si aquí tenemos 1 centímetro, es posible que aquí hayamos gastado 1 centímetro en 500 años. O sea que ya sabemos que nos puede durar 500, 1000... Se vuelven los dinosaurios. Si se pudiera levantar y eso es curioso, el contrapeso. El contrapeso está tan carcomido que le tuve que poner arriba un peso metálico, es como una pesa por ahí de algo, para ganar los casi 100 kilos que necesito. Porque se había llenado de aire en vez de madera. Claro, es que en el momento en que lo sustituya he perdido otra pieza original. Entonces, hay veces que dices tú, si no es realmente necesario, vamos a intentar conservar cada pieza. Te iba a preguntar qué era. Claro, ¿por qué? Pues porque está totalmente carcomido, que prácticamente no hay palo ya. Y lo cierra ahí. Lo cierra ahí. Mira, la trechera, por ejemplo, los que estáis a este lado, que no lo veis, fíjate allí cómo sale la trechera. Eso era el sistema de anclaje de todo. Donde vean una tuerca, llevaba la trechera. Claro que pasa La aquí trechera arriba es del tipo de tuerca. una varilla, una trechera que se llama entera y luego una ahí agarra. Pero igual, esto en el siglo XVI no existía. Existía una trechera con su cuña. Y se metía, claro, sí. Para tensar, porque esté flojo, mira, esto ya no aprieta. Quito la trechera, o sea, quito la cuña, meto 2 arandelas más y al meter... No, la cuña no, porque la ranura es la que hay. Pero como tiene curva, puede apretar de la panza más, va a entrar más o menos. Si las arandelas bajan por debajo de la ranura, la cuña aprieta a la arandela, no a la ranura, y tensa. Lo que pasa es que como esta es articulada, no me importa que tenga un poco de movimiento. Lo del freno no lo había visto, o sea, lo había visto. Y aquí se ve, por ejemplo, el desgaste que va teniendo el canto de la rueda del freno. El freno agarra de ahí. Claro, aquí tenemos el punto fijo. Aquí tenemos el punto fijo, el movible es el que se levanta y abre, y cuando lo dejas de caer, él tira y estrangula. Eso. ¿Se ha movido un poquito? Sí, a lo mejor el aire, o que hay gente echándose fotos, o tal. Como tenemos el freno quitado, pues lo pueden mover. O sea, gira allá. Para allá. Claro, para. Sentido Cuando contrario, baje. girándolo de frente. Eso es. Porque aquí ahora mismo, por ejemplo, si tenemos viento y la quiero quitar, si me meto por debajo, como pega el viento, no me deja trepar hacia arriba. Y aquí el viento no me da, me protege. Entonces, voy subiendo. ¿Habrás puesto el freno, no? No tenemos viento. Es que es confiado, te veo. Sí. Voy a hacer predicción de arriba. Vaya cielo más bonito que se ha quedado para la foto, ¿sabes? Vaya, con estas nubes así. Luego levantaremos. No me puedes poner otro cielo. Ya está. Diego Pérez. En ese momento me he puesto ahí un poco así, no me acuerdo del nombre. Sí, el ingeniero, el arquitecto.
Sí, mientras no cierre. La estiramos y le echamos la cuerda dentro. Sí, recoger luego va rápido. Iré enganchando, ¿Eh?